Hoy no hay presentación porque vamos a hacer ejemplos de lo que vamos viendo. ¿De acuerdo? Ah, qué linda mi chiquita. Entonces vamos poco a poco. ¿Ok? Lo que vamos a ver el día de hoy se llama asientos de ajuste. ¿Ok? ¿Alguien sabe qué son asientos de ajuste? ¿Para ahí? ¿La que anda esa parte? Ya no vuelvo a participar. Esto se evalúa. ¿Alguien sabe qué son? De casualidad, asientos de ajuste no son. Vale. Es cuando se juntan los dos, ¿cuál es la palabra? ¿Cuáles fueron los asientos que vimos? ¿Era asiento contable? Asientos contables de registro de operaciones. Fin. Además, hemos visto dos tipos de asientos. Asiento de apertura. ¿Recuerdan el asiento de apertura? Ok. Y los asientos contables de registro de operaciones diarias. Fin. No. ¿Cómo? Esos son dos juntos. El asiento de apertura y ese otro asiento tienen que pegar. ¿O no es así? Los asientos de ajuste son como, no sé, a mí se me viene a la cabeza como cuando uno está en caja, si los cajeros le dan cierto porcentaje para que marque, no se pase eso, se le haga falta o algo así. No, tiene que. Puedo hacer un asiento de ajuste por diferencial en cada chica. Sí. Pero, mire, llegó Tiffany Fuentes. Tiffany Fuentes no la tuve la semana pasada. Tiffany Fuentes, ¿cuál es su segundo apellido? Tiffany Fuentes. ¿Cuál es su segundo apellido? Fuentes Chávez, profe. Gracias. Con gusto. ¿So? La semana pasada no estuviste, ¿verdad? No, profe, la semana pasada no pude conectarme. Perfecto. Bueno. ¿Alguien de los que está en casa, alguna idea que tengan acerca de los asientos de ajuste? Diego, Jennifer, Catherine o Tiffany. No, profe, ni idea. Idea. Son registros requeridos al final del periodo, gracias Google. Ok. Por favor, esto anótelo porque en algún momento vamos a hacer un quiz. Y eso es como el principal tema de este mes. Son los registros requeridos al final de un periodo para actualizar las cuentas antes de la preparación de los estados financieros. Para actualizar las cuentas antes de la preparación de los estados financieros. Las cuentas antes de la preparación de los estados financieros. ¿Ok?
Ahora, eso no significa que haya que hacer todos hasta el final, porque hay unos que son muy recurrentes. ¿Ya? Y ahora vamos a dar algunos ejemplos. ¿Cuáles son los objetivos de los asientos de ajuste? Pon ahí, objetivos. Uno, determinar los resultados obtenidos aplicando la base de contabilidad del devengado. Determinar los resultados obtenidos en una empresa aplicando la base de contabilidad del devengado. De contabilidad del devengado. De una vez y antes de que se me olvide. Tarea. Espérate. Apúntela en otro lado. Se tiene un cuaderno bien gordo. Pues después van a decir, pero no mandé la tarea. Tómela de una vez. Tarea. Investigar qué son los principios de contabilidad generalmente aceptados. ¿Me explican cuáles son? Principios de contabilidad generalmente aceptados. Principios de contabilidad generalmente aceptados. Tarea, de verdad, por el amor de Dios, con todas las de ley, portada, introducción, desarrollo, conclusión, ejemplos, método práctico, etc. Por favor. Se los pido. Por favor. ¿Ok? Antes de que se me olvide eso, vamos a ver un poquito la próxima semana, pero bueno. Segundo objetivo. Determinar la situación financiera de una empresa a una determinada fecha. Coronavirus, ahí ya lo ven. Determinar la situación patrimonial y financiera de una empresa, perdón, sin el patrimonial. Determinar la situación financiera de una empresa en una determinada fecha, incluyendo todas las operaciones. Y el tercero, verificar y corregir cuando corresponda la exactitud de los registros contables. Verificar y corregir cuando corresponda la exactitud de los registros contables. Y por último, reconocer los efectos de la inflación. Uy. Oh, uy. De acuerdo con las normas de contabilidad,
para preparar y emitir estados financieros, al valor real y actual de la moneda. Profe, ¿me puede repetir el principio de ese último, porfa? Reconocer los efectos de la inflación de acuerdo con las normas de contabilidad. Listo, profe, gracias. Eso. Bla, 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 bla. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de movimientos contables, que algunos son periódicos, pero hay otros que van a depender de acuerdo al tipo de actividad económica. Esto no es estándar para todas las empresas. Todos los asientos de ajuste son iguales, pero todos los meses hay que hacer asientos de ajuste. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, se incorpora. ¿Quién tiene celular? ¿Quién tiene celular? ¿Quién tiene celular? ¿Quién tiene celular? Sí, pero aquí en clase, funcionando. Un audio, un video, no sé qué es lo que está pasando ahí. No comparte. Por Dios, Samuel. ¿Qué día anda? Vea, hoy andan, veo algo diferente. Esto se me amarró el pelo, ¿verdad? Laura vino. Estamos hablando igual que la semana pasada. Jason está como más despierto, luego con un jet. No es que se duerma, no. Alex está flat, pidiendo usuarios. Ma, es soltera, me contaron. Pero se hizo unas trencillas ahí muy fashion, ¿verdad? Y anda maquillada, muy tutuy. Pero hoy anda diferente. Debe ser por el pelo. Debe ser que el peinado le hace ver más el rostro. Sherry está dormida, ¿verdad? Y Madame se comió a todos los pirulos. Ok. Entonces, la idea de los asientos de ajuste es como actualizar el valor real de los números, corregir cosas que no estén igual al final de mes que como estaban al inicio. Ya vamos a ver. Y develar la realidad de los números de nuestros registros. Por ejemplo, vamos a hablar de un asiento de ajuste que es la revaluación de los activos. ¿Qué es una revaluación? Un activo no vale lo mismo hoy de lo que vale a final de mes. Si vale más caro, se reevalúa. Pero si vale menos, se devalúa. Y eso hay que ajustarlo. Fíjate tú. Pregunta, ¿se tiene que hacer en base al dólar o al color igual? Se hacen ajustes por diferencial cambiario. Yo tenía $1,000 a principio de mes, ¿verdad? A final de mes puede que ya yo no tenga $1,000 de acuerdo al valor en colones. Por ejemplo, ¿cuánto está el tipo de dólar hoy? ¿Qué? Ya mismo, ya. Me vuelvo loco yo. Ya. ¿Ah? Espérate. No nos metíamos. Que fue la gente que anda atrás. Compra 566. Venta 579. Ojo. Está bajo. Muy bajo. Ha estado peor, pero ha estado más alto. Yo ocupo que esté más alto. Yo gano en dólares.
Entonces, digamos que $1,000 a 579, ¿cuánto es? Ajá, gracias. Como 59. ¿Está loca tú? ¿Qué te pasa? Pero si a final de mes el dólar está en 500, yo perdí 79. Entonces tengo que registrar eso. Es una pérdida por diferencial cambiario. Yo tengo que ajustar eso. Porque si yo convierto eso a la moneda, ya no vale lo mismo. ¿Te das cuenta? Entonces, los que me sirven son a los que tienen préstamos en dólares, ¿verdad? No me hagan enredos. No me hagan enredos, por favor, que estamos hablando de otra cosa. Después hablamos de los préstamos en dólares, si quieren, pero eso no es el momento. Pregunte. Y cuando uno tiene una a 20 años y los primeros 10 años Ajá. tienes antes ese es X porque son impuestos. No. ¿Qué? ¿Cuáles impuestos? Interés. Chico. Recuerden que no hemos hecho 200 de eso. Porque 10 años se pagan. Ajá. Uh-huh. Pero ahí lo que varía es el gasto por intereses. ¿Ya? Yo tengo que hacer un ajuste ahí. Pero ¿qué sí se puede ajustar respecto a ese movimiento? Si yo compré un lote, ese lote, el día 1 cuando yo lo compré valía $1,000,000. Pero dentro de 5 años ya no vale $1,000,000. Pues se trae un perito y eso vale unos cuantos pesillos más. Entonces eso es una revaluación, hay que darle un valor nuevo. ¿Va? Porque hemos hablado de varios, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que se hace con los asientos de ajuste? Incorporar operaciones que hayan quedado pendientes en una fecha determinada. ¿Ok? ¿Qué queda pendiente? La evaluación por el tipo de cambio, la depreciación. ¿Qué es la depreciación? Saray. ¿Cómo? Exactamente. Es la pérdida natural del valor de los bienes por el uso o el paso del tiempo. Apunten, por favor. No, cuando están viejos. Si el lote es más viejo, vale más plata. No es lo mismo, madame. Es que depende de lo que esté más viejo. Está más viejo. Por ejemplo, Jennifer López está más vieja, pero fíjate tú. Si un carro está más viejo, obviamente. Depende. Depende. Si es un clásico, ¿qué pasa con los clásicos? Demasiado chido. Ah. Ah, sí, ¿cuál es tu clásico favorito? Me gusta. Oh. Sí, muy mal. Pero el Gran Torino, pero me gusta eso. Ok, entonces, por particularidades, adquieren valor con el tiempo. ¿Ya? Ley de oferta y demanda, especificidad del bien, cuántos hay en el mercado, valor en subasta, mejoras que se le hayan realizado. O sea, no hablo de mejoras como cuando usted le pone cola de pato a la ranita sentada, ¿verdad? Cuando no sabe qué es una cola de pato a ranita sentada. Y está turbado, pa. Ah, sí, que las ponen las llantas torcidas y pegan los muertos. Ah. Y dice, ay, mami, ya bonita. No, las... Le ponen nitro a las naves, amor. No. Ajá, exactamente. Los Hyundai Impresa. No, eso no es darle valor al bien. ¿Ok? Pero, por ejemplo, digamos, si usted le hace una restauración completa al motor de un Mustang 68, de mis favoritos,
y agarra todo el motor y lo baña en níquel. Exactamente. Y adicionalmente manda a hacer unas llantas originales a Pirelli, a la cara blanca, lo pone en exhibición con la pintura en una pieza original. Ahí, sí, claro, me explico, hay diferencias, hay claras diferencias. Entonces usted pone eso en una subasta y todo el mundo va a ofertar a la alza, porque el bien es muy único, es muy específico y no hay tantos en el mercado. ¿Ya? Pero ¿cuántos ranitas sentadas hay en el mercado? ¿Verdad? Enchúleme la rana. Ok, entonces se efectúan regularizaciones de saldos de ciertas cuentas que a determinada fecha no son correctos. Es decir, pueden estar en menos o en más, como también pueden exponer saldos deformados. Estamos hablando de las cuentas bancarias de dólares, cuentas de inversiones que han ganado intereses, entonces ya tienen más saldo en el capital, cosillas por el estilo. Ok. Se preparan periódicamente. Significa que todos los meses hay que hacerlos y si me permiten recomendarlos, hay que identificarlos que sean exactamente igual. Por ejemplo, el de evaluación, que ahora vamos a aprender cómo se calcula. Siempre es igual. Entonces, tenga el asiento listo y nada más lo carga y se espere a final de mes para hacerlo. Yo hago eso. Hacía. Se preparan en comprobantes de diario, asientos normales, que generalmente se sustentan con fotocopias del monto original más el cálculo del tipo de ajuste que se vaya a realizar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer un ajuste de tipo de cambio, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a sacar el estado de cuenta del banco y voy a imprimir el tipo de cambio al cierre del Banco Central. ¿Ya? Por ejemplo. Lo que no se puede sacar tiene que ser el del Banco Central. Voy. Sí, señor. Depende. Ah, sí. Vaya ¿cómo es que se llama? MoneyGram o esos casos que mandan y traen divisas. Un relajo ahí el tipo de cambio. Lo que pasa es que, volvemos al tema, oferta y demanda. Todos los días ellos reciben un montón de hermanos vecinos del norte y otras nacionalidades para enviar sus divisas a otro país. ¿Ya? Entonces, ¿qué crees que va a suceder? Ellos le van a tratar de dar el precio más bajo, ¿ya? Para cuando ellos hagan el tipo de cambio al valor real, les deje alguna ganancia. Correcto, correcto. Entonces, por ejemplo, llega... Ahí está. ¿Por qué lo mantienen en ese monto? ¿Quién lo determinó? Ok. Eso es una medida que facilita la trazabilidad. Es un número cerrado. No para el 561, 563, 50. Y adicional, la verdad es que está bajo en comparación al mercado. Ah, sí, yo trabajo en tesorería y todos los días. Buenos días, este es el tipo de cambio oficial del Banco Central de Costa Rica. No es que digamos, yo tenga que mandarlo para que la gente de sistemas actualizar el sistema. Yo era el oficial. La mayoría de empresas lo hacen con el Banco Central. Ok, vamos a la respuesta a su pregunta. ¿Cuál es el que hay que utilizar? Depende de para qué. Porque si, por ejemplo, yo voy a revelar un estado financiero a la entidad bancaria que administra mi dinero, yo voy a utilizar su tipo de cambio. Pero si yo voy a hacer una declaración de renta en la cual tengo que incluir el saldo de bancos, yo voy a utilizar el tipo de cambio oficial que está publicado por el Banco Central.
¿Ves? Así es como funciona. O sea, la respuesta es depende. Pero es que la mayoría de personas que van al banco. Porque es el oficial. Usted se va a Monex, es un desastre, porque Monex ahí es oferta y demanda. Que puede conseguir dólares casi en 4 tejas. Sí, depende de la cantidad que usted tenga para ofertar. Pues estamos hablando de que ahí la gente negocia millones de dólares por transacción. Jamás, por favor. Ya, o sea, no es que usted va a llegar con 30 dólares para hacer ¿cuánto vale? Ah, me cambia 10 dólares, que me regaló mi tío. Que vino de Estados. ¿Verdad? Igual, por ejemplo, si... En cambio, por ejemplo, Herminio Chamorro va a mandar, Hermógenes Chamorro va a mandarle a, no sé, Zoraida, póngale un apellido ahí, Zoraida Reyes. Yo iba a decir Zoraida Ortega, más evidente. Le va a mandar plata, va a llegar con lo que él gana aquí en Costa Rica, y aquí en Costa Rica, ¿qué gana? Y le va a enviar. Entonces, ¿cómo le van a recibir los colones? Lo más barato que se pueda, para darle menos dólares. Fíjate tú, ¿qué andas haciendo en Guatemala? Ahí ya. Tiene más. Más allá de contigo. Ah, heurístico. Sí. Pero bueno, ok. Se reconocen operaciones emergentes de la aplicación de disposiciones jurídicas, tributarias y legales. ¿Ya? Por ejemplo, cuando fue lo del IVA, mucha gente tenía registrado todo algunos servicios sin impuesto. Cuando hacían las facturas, entonces hubo que hacer un ajuste. No, eso es solamente un ajuste. O sea, tranquila, por favor. Ya. Entonces, tipos de asientos de ajuste. Apunte por ahí. ¿Aló? Aida, ¿cómo estás? Hagamos una cosita. ¿Te puedo volver mañana a dar la llamadita, por favor? Ah, buenísimo. Excelente. Yo mañana les devuelvo la llamada. Hasta luego. Aida. Yo soy todo. Claro, claro. No sabe dónde salta la liebre. Bueno, sí sabe, pero no anda ahí. Deja que salte, ya va. Listo. Tipos de asientos de ajuste. Número 1. Depreciación. Depreciación. ¿A qué le suena depreciación? ¿Mm? ¿Mm? Que el valor disminuye. ¿Mm? Que el valor de un activo disminuye. Vamos a buscar uno bonito por aquí. Ok. Entonces, dame un segundito.
Vamos a ver, apunten. ¿Cómo contabilizar la depreciación? Dije que vamos a ver depreciación y vamos a detallar cómo funciona. O sea, si le pongo todos los tipos de un solo, ¿qué crees que va a suceder? Gracias. La depreciación. La depreciación acumulada es un proceso contable. Coma. La depreciación acumulada es un proceso contable mediante el cual se distribuye el costo original del activo tranqui, Marce, tranqui. Se distribuye el costo original del activo menos el valor de desecho, abren paréntesis, si lo hay, cierran paréntesis, entre el periodo contable. Lo puse pero tengo otra atrás, más adelante. A veces me das una cosita más. El valor de desecho, abre paréntesis. Si lo hay, cierra paréntesis. Espérate, checa. Espérate. Está el hombre ahí copiando. Espérate. Oiga, la ordinaria esta. La de preñar. La de prender. Con toda la de prender. La de preñar. La tusa, la tusa. La tusa. Yo no sé qué es la tusa, pero yo sé que era la tusa hace muchos años. Va a ver con qué tusa se rasca. Esa. Ah, ok. Esa. Sí, lo que pasa es que eso es una expresión colombiana. Y de hecho uno decía antes pura tusa. Es el vestido del elote, digamos, o la cáscara del elote. Pero también decía tusa. ¿A qué? De esa tusa. ¿En serio? Yo no sabía. ¿En dónde? Esturra. No, le decían turba. Suribanta. Zarrapastrosa. Entre otras cosas. Tal por cual. Come cuando hay. Pero dígame qué significa ahora para no pasar de estúpida en alguna. No es que significa, Es un modismo colombiano. Entonces, la tusa es como la depresión originada por la pérdida del amor. Entonces, cuando la tusa es la depresión por el ex. ¿Ya? No, el oficial no. El de turno en cualquier momento. ¿Ya? Pero es, por ejemplo, digamos, se lo voy a escribir en terminología más práctica contemporánea. Más coloquial, digamos. Ah, eso hoy. Imagínense una salida de chicas, ¿verdad? Pues está en un bar y entran como 7. No entran a matar la tusa. Ellas van empoderadas, ¿verdad? Ellas van empoderadas. Y ponen, yo no soy esa mujer que no sabe
descanso. Ya, y todas, pero a medianoche, con el popurrí de Pandora, todas se desgalillan con, si nosotros nos hubiéramos casado. Entonces ahí sale la tusa, porque está pensando en el con el que se quería casar, pero ya no. Y como a las 2 de la mañana, ya bien hasta el rabo, piden el karaoke, llama por favor, y llama y lo graba. O si no, vuelve, ¿qué sin ti la vida? Entonces ahí le ponen, ¡ay, estúpido, porque me dejaste! ¡Te amo todavía! ¡Te odio, maldito! ¡Ay, qué ordinario! Ajá. No, hombre. No. Exacto. Yo la voy a sacar de Richard aquí, mi amor. Horrible. Eso no voy a hacer lugares. Bueno. Todo el Amazonas ahí. Vuelto papel. Ay, qué pedazos de raros somos. No, pero yo nunca he llamado a un extra. Yo tampoco, cero. Yo tampoco, porque no tengo sangre. Hashtag pobreza. Hashtag pobreza extrema. Toda la recarga de 2000. Mira la quedumbre. Mira la quedumbre. ¿Cómo se desata? Se le fue la recarga de 2000. No, ahí haciendo amigos. Un rato. Hay que decir en Tinder. Ok. Entonces, vamos al cálculo. ¿Dónde quedamos? Entre el periodo contable. Ok. Si lo hay, cierra paréntesis. Entre los periodos contables. No, el periodo ese todo va bien. ¿Cierto? Periodo que no va a llegar después del 14 de febrero. Cálmense, chiquillos, cálmense. Cálmense. Por favor. No tengan miedo, tengan cuidado. Sí. Fíjate tú. Qué feo eso. Viendo tanta voz. ¿Cuánto tiene ya este man? Dios, está puto caramelo. ¿Y para cuándo está? Santo Pacho. Pues. ¿Cómo están los estudios sociales de esta niña? Ojalá en conta estuviera igual. Sí, se acaba de salir de la escuela, tiene razón. Ay, mi amor. Iba a decir una tontera, pero me refrené. Y esto estaba con silla cuando eso pasó, ¿no? Bueno, no me hagas caso. ¿Cuántos años tiene usted, Marce? Yo me río de mí. Vale. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tenés vos, Marce? 58. Ah, tal vez, sí. No, usted estaba para la abolición del ejército, no, ¿verdad? ¿Cuál es el hecho más antiguo que usted recuerda? Ah, no, de
No, no, es que no, todavía era. Ajá. Yo nací en el 62. ¿Cuál es el hecho histórico que usted, más antiguo que usted recuerda? Que haya pasado lo que yo. Sí, por supuesto, man. Lo del peso. ¿Qué? No, Pepe. Eso no, pero no recuerdo algún hecho así importante. Yo te voy a decir de las cosas más importantes que yo recuerdo. Yo recuerdo el eclipse. Ah, ok, eso sí. Sí, pues ya se estaba hablando, sí. Muy grande. Para ese entonces, yo me recuerdo el terremoto de Limón. Casi nadie se recuerda del terremoto de Alajuelas ni del enjambre de Puriscal. Hambre sísmico. Si usted va a la iglesia de Puriscal, las columnas están así. Porque ahí temblaba y temblaba y temblaba y temblaba y temblaba y temblaba y temblaba. Ay, no. ¿Qué edad tiene usted? ¿Sí? Sí, es que todo tan chiquitito. Ay, mi amor, no. O sea, man, que hacerle carbono 14, man, para que- Vea, yo Ya la tengo por 30 diciendo que tiene 30. vea, el de Cinchona, yo fui al lugar donde fue el terremoto una semana antes. La siguiente semana estaba exponiéndole a unos brasileños una vaina al brete, y estaba en videoconferencia y empezó a temblar y se caían los pedazos de cielo raso. Entonces trabajaba en HP y los más se vinieron a Costa Rica para sentir temblores. Porque en Brasil, es que en Brasil nunca tiembla. ¿Dónde? Y usted, ¿pero por qué se acaba de temblar? Sí, se cayó todo, hay que recogerlo. Ok. Sí, no. Detalle así importante. ¿Y cuál otro? Y me imagino. ¿Vos qué edad tenés? Ah, sí, ya. ¿Cierto? Me acuerdo bueno, el eclipse, me acuerdo de la firma de paz de la Vara Centroamérica. Yo inicié con los celulares. ¿Cómo que se inició? Sí, o sea, yo tengo la idea cuando iniciaron los celulares. Ah, sí, yo también. Cuando empezaron, desde ahí. Adelante. Sí. Pero, ¿el de compañero qué? Por el martes. O sea, ¿cuál es el protocolo? ¿Quién queda ahorita? Nadie, no queda nadie. Yo también. Bueno, ahí me lo toco. ¿Qué cosa de yo? Sí. Bueno, creo que hoy no me voy a zafar. Pero bueno, me acuerdo el TLC, un desastre. Me acuerdo del Tratado de Paz de Centroamérica, del Premio Nobel de Oscar Arias. Me acuerdo de la ida al espacio de Franklin Chan. No, de las Torres Gemelas sí. Fue mi primer brete, de hecho, segundo brete. No, no me acuerdo del Apolo. Para nada. Perdón. ¿Cuándo fue lo del Apolo? Es que antes como no había tele ni nada. Radio. Eso hace poquito, digamos. No hace tanto. Digamos que 80, 90 fue eso. Por ahí.
Uy, qué malo ese, sí. Hola. El espacio. Yo, como qué mal que me cansé. Me acuerdo, o sea, me acuerdo cuando los celulares, una línea de celulares valía 125.000 colones. Eso valía mínimo. ¿Y usted? Era un blog. Ah, Pero antes era lo que costaba antes tener un teléfono en la casa. me acuerdo de los teléfonos de... Ay, en mi casa había un mueble. Oh, qué bueno. Sí, los que venían como empotrados en un mueble. Y le ponían un papel, le ponían como un plástico de color antes para verlo de color. ¿Las qué? Las... Ah, yo también tenía. ¿De verdad? ¿Y tienen dónde reproducirlos? ¿Sirven? Yo tengo también. De hecho que yo tengo dos. Yo tengo uno viejo, marca RCA, que ese tengo que llevarlo a afinar. Ajá. Sí. Marca sangre. Tengo un RCA viejísimo, que ese tengo que llevarlo a afinar, y tengo uno nuevo, que compré hace poco. Ya, pues eso tiene todo, tiene Bluetooth, tiene... Pues ya, antes Producción. era una cosa muy... Ay, sí, cierto. Vea el tema, y vamos a entrar a eso justamente por el tema de la brecha tecnológica. En aquel entonces, del lanzamiento de un producto a su homólogo, pero nuevo, pasaba mucho tiempo. Mucho tiempo. Mucho tiempo, casi que un año o más. Por ejemplo, el radio tardó casi 100 años en llegar a todo el mundo. ¿Okay? ¿Cómo? La vitrona. Tan linda, una cosa de plástico como un plato. Por supuesto, yo. Vean, yo tuve, antes de eso estaba el Walkman. ¿Ah? Y Walkman habían varios. El chuzo era el que aguantaba en el agua, un amarillo. Después salieron ya otros con más fresillas y después salió el Discman. El Discman tuvo... Ay, el Beeper. Sí. Yo no tuve Beeper, mi papá sí, lo recuerdo. Fue por verte. Exacto. Entonces uno iba llamando a Tico Payer. Pero nadie con el telégrafo, obvio, eso sí. ¿Cómo? Con el telégrafo. Y eso sí era... Viejo. ¿Usted conoció eso? Sí, en el correo me mandaban los telegramas. Ajá. Callate. Claro. Como un martillito. Uh-huh. Entonces le iban dando tac, 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 tac. Y había un límite de palabras. Era como un Twitter, tenía un límite de palabras. Entonces tenía que ser bien claro con lo que usted mandaba. Literal. ¿Qué? ¿Quieres qué? ¿Qué es eso? ¿Alguien me puede explicar eso? No, ya eso es centennial. Sí. ¿Ah? ¿En serio? ¿Quieres jale? Sí, solo más. Ah, jale de jalar de huilas. Querían escribir una canción.
Sí, ¿qué canción le íbamos? ¿Qué canción le iba a poner? Cuatro Babies. Y... Vamos a hacer la fórmula de la depreciación, pues ya me está dando depresión. Ok, entonces la fórmula de la depreciación es esto. Ay, perdón. ¿Dónde está? Entre los periodos contables. De la vida útil. Punto. Punto. ¿Qué es la vida útil? La vida útil es la cantidad de tiempo que va a funcionar un activo determinado. ¿Ok? La depreciación solo se le aplica a los activos por aquello. Entonces, ¿qué es la vida útil? Por ejemplo, ¿cuánto creen que sea la vida útil de esta computadora? 2 años. Sí, porque le garantizo que dentro de unos meses. Ok, sí, si usted la cuida va a durar muchos años. ¿No? Pero, viendo al tema, me quedé así absorto con el Ale. Pero, en el mercado, en un par de años, ya esto va a ser obsoleto. Porque cada día salen mejores computadoras. Como el iPhone, como el Huawei, como el Samsung, el que te... ¿De qué? ¿Cuál tiene usted? ¿Cuál tiene usted? No. Ok, entonces, por ejemplo, este es el Mate 30. Ya hay Mate 30 Plus. No, este es el P30. Ya hay P30 Plus. Está el Mate 20, creo que es el Mate. Ya hay mucho más ahí. Y así con todos. Todos los dispositivos, específicamente la parte tecnológica, van avanzando. Lo que les decía, el radio duró casi 100 años en alcanzar todo el mundo. El televisor, 25-30, se estima. Internet, 3 años. Entonces, lo que evidencia es que la tecnología, la evolución de la tecnología cada vez toma menos tiempo. Entonces nosotros tenemos que determinar cuánto tiempo va a durar esto y cuánto va a valer cuando ya no funcione. Porque, por ejemplo, digamos, esta es la computadora del brete. Entonces, para el brete sirve 2 años. Para mí sirve, ahí va a seguir esta madre. Como vamos a ver, porque yo cuido mucho. Pero ya no es competitiva para las necesidades del mercado. ¿Eso qué me obliga? A ir registrando mes a mes cuánto valor va perdiendo la computadora. Entonces, la vida útil es cuánto tiempo va a durar funcional y competitiva. ¿Okay? El valor de desecho es en cuánto yo la puedo vender cuando se acaba la vida útil. ¿Ok? ¿Cómo se calcula la depreciación? La fórmula de la depreciación es muy sencilla. Anoten por ahí. Es el valor del activo menos el valor del desecho dividido en la vida útil. Correcto. Entonces, perdón. Digamos que esta computadora vale $2,500. $2,500. Y el valor de desecho son $500. Profe, ¿cómo sabe uno cuál es el valor de desecho? ¿Mm? ¿Cómo sabe uno qué es el valor? Generalmente
se estima en el momento que se adquiere el bien. Y es de acuerdo a cuánto se puede vender. Entonces marca mucho la pauta el mercado. Hay muchas cosas que no tienen valor de desecho. Simplemente dice, después de 2 años ya no vale nada. ¿Ya? Pero, por ejemplo, digamos, mi empresa tiene la política de que pone a disposición de los empleados los activos. Cuando están ya, sí, ahí le hacen un plan a un financiamiento. Y si usted quiere, por ejemplo, si yo quiero esta compu, al final del periodo de vida útil de ella, yo podría comprársela y ellos me la venden en $500. ¿Ya? Uh-huh. Entre 2. ¿Ok? Entonces hagamos esta. ¿Cómo? $1,000. Correcto, esto es igual a $1,000. Dividido entre 12. ¿Cuánto da? Espérate, chico, porque esto es por año. Vamos a sacarlo por meses. Uh-huh. Ajá. ¿Qué me lo calcula ahí? Uh-huh. ¿Cuánto? Que son $1,000. Sí, 500 es el valor de desecho. $83. Entonces, todos los meses yo tengo que mandar a la depreciación 83. ¿Ok? ¿Cómo voy a hacer el asiento? El asiento va de la siguiente manera. Dijimos que esto es un activo. La depreciación es un activo. Es un activo. Okay. El activo es un activo. La computadora es un activo. Esto es un gasto. ¿Ok? La depreciación es un gasto. Ah, la gran, sí. Correcto. Espérate. Espérese. Es para que aprendamos cómo funciona el asiento. La depreciación es un gasto. Entonces, mensualmente vamos a mandar $83 al gasto. ¿Ok? ¿Cómo sería el asiento? ¿Dónde aumentan los gastos? Exacto. Entonces, vamos a imaginarnos aquí. Debe haber un detalle. Entonces, vamos a mandar gasto por depreciación de equipo de cómputo 83 contra depreciación acumulada equipo de cómputo. Y este asiento yo lo tengo que hacer todos los meses, hasta que pasen los 2 años. En la T, Pero se hace un asiento aparte. eso es un asiento aparte. Por cada activo. Ok. Usted puede hacer un solo asiento. Se volvió loco. ¿Ya? Pero es un desastre. Porque tenías que poner gasto por depreciación de equipo de cómputo, gasto por depreciación de celulares, gasto por depreciación de pantallas, gasto por. ¿Ya? Después, depreciación acumulada de equipo de cómputo. Profe, pero ese no va a tener un código, digamos. Sí. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago yo? Yo hacía uno solo, pero ya lo tenía en un borrador por ahí, listo, todos los asientos. Por ejemplo, yo me activo y yo llevaba un auxiliar donde decía, este es el valor de desechos, los asientos de depreciación, y yo tenía un cálculo de cuánto tenía que ser. Entonces, el asiento de depreciación, yo incluía la nueva línea. Una persona lo hacía yo porque, digamos, que era la parte de los activos. Pero bueno, veamos de esa parte por ahora. ¿Cómo van a ir las T? Las T van de las. Profe, disculpe, ¿qué dice ahí? Depreciación. Acumulada, equipo y cómputo. Ahorita le tomo una foto para compartir. Entonces vamos a hacer las 2T. La gasto por depreciación, equipo y cómputo.
Y aquí la de la depreciación acumulada, equipo. Entonces, gasto por depreciación, 83, y la depreciación acumulada, 83. Entonces, yo iré acumulando 83, 83, 83, 83. Y esto me va a ir rebajando el valor del activo, el auxiliar. Y esto me va a ir aumentando el gasto. Lo rebaja allá y lo aumenta allá. Ajá. ¿Dónde aumentan los gastos? En el debe. ¿Y este cuál es? Ahí está. Ah. Va a ser esto diferente. Está muy feo. A ver, tomo la fotillo. Tómale una foto, por favor. Y me la mandan a mí. Profe, ¿por qué la depreciación va en el haber? ¿Ah? ¿Por qué la depreciación va en Gracias el por la depreciación. ¿En la? Sí, la naturaleza de la cuenta, pero ¿por qué va en el haber? Es un pasivo. Va rebajando y va a pero no perdería. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Una pérdida del valor del activo. Gasto es un gasto. Gasto es consumo. ¿Dudas? ¿No? ¿Estamos? Ok. Ok, Saray, tome, pase adelante a hacer un asiento. Porque me da la gana. Un asiento de depreciación. Va a ser un asiento de depreciación de vehículo. El valor del vehículo son, ¿cuánto puede valer? $10,000. Un changarrillo ahí. $10,000. Ajá. La vida útil es de 5 años. Y el valor de desecho son $2,000. ¿Cómo? ¿Para qué? 2,000.
¿Cuál es la vida útil? 5 años. Ujú. Son 8.000 entre 5. 1600. 1.600. Ujú. ¿Entre cuánto? No sé. 133, ¿no? 300. Ponele de gasto por depreciación. Exacto. De vehículo. Gasto por depreciación de vehículo. Contra depreciación acumulada. Acumulada de vehículo. Acumulada de vehículo, ¿verdad? Sí, para Ok, hay que tomar una foto, por favor. Me lo mando, por favor. Muy bien. No, pues se me seca. Ajá. Ok. ¿Dudas con el asiento de depreciación? ¿Dudas con el asiento de depreciación? Ok, entonces aquí podemos poner valor del activo menos el valor del desecho dividido en la vida útil dividido entre 12. Sí. Ok, vamos al segundo asiento de ajuste. Hasta este momento, ¿cómo estamos? ¿Dudas? ¿Preguntas? Mire, llegó Marco Barrantes. No, no hay presentación, estamos viendo la materia en la pizarra, entonces ahí lo que hago es que le mando las fotos. Profe, no veo, es que no estamos viendo nada. Esto. ¿Me mandó Saray? Eso. Profesor, Sí, señor. todo bien. El valor de desecho es, ¿cómo es que se obtiene o cómo se Ok. calcula? Como les dije anteriormente, depende de dos cosas. ¿Qué pasó? Quédate. Quédate. ¿En serio? Ok, claro. Ahora sí, don Marco, ¿verdad? El valor de desecho depende generalmente de cómo puede vender usted en el mercado un bien determinado o en muchos casos es cero. También depende de políticas que tenga la empresa para deshacerse de los bienes. Se puede hacer un peritaje para ver cuánto es el valor qué valor se le puede asignar al bien. O sea, hay varias formas de determinarlo, pero por lo general, ¿ah?
Ok, es que en muchos casos lo que se hace es que se dona. Entonces el valor de desecho es 0. ¿Ya? Pero, ¿qué tipo de experto va a designar eso? Digamos, no sé, un activo que se compre, tal vez sea una ganga, lo que lo compramos. Entonces, Usted compra una vamos ganga. a calcular. Dame un ejemplo, por favor. De no sé, cualquier activo que fue de algo que alguien que estaba vendiendo con urgencia o liquidando, entonces sabemos que lo compramos barato, no sé, un carro. Ok, es que, por ejemplo, usted sabe que un carro, dependiendo del valor, con solo ponerlo en la calle, aunque esté 0 kilómetros, puede perder $2,000 a $10,000, dependiendo del valor. Como las Sí, motos correcto. cuando usted las saca de la agencia, ¿ok? Entonces ya hay un valor de desecho. Pero, por ejemplo, después de 3 años y de acuerdo al kilometraje que tenga, usted puede ver cuánto vale un carro de esos en el mercado. Valor de mercado, simplemente. Entonces, por ejemplo, digamos, un Suzuki Sidekick 2010, ¿cuánto puede valer en el mercado? Como 5 millones, ¿cierto? Entonces, dependiendo del estado de su carro, hay dos formas de verlo. Número uno, si usted lo tira en CR Autos, ¿cuánto vale? Y número dos, si usted lo lleva a la agencia, a ver en cuánto se lo reciben. ¿Ya? Entonces, usted puede estimar el valor de mercado. Posiblemente. Okay. Pero por ahí va. Por ahí va. Sí, sí, sí. Está bien. Gracias, gracias. Eso. Ahí en ahí lo que hacen es dar de baja. Claro. Y yo de aquí no puedo. Pero... Cuando se le da de baja, quiere decir que no tiene ningún valor. Exactamente, es que no tiene ningún valor. Entonces, cuando nosotros calculamos la depreciación en los que no tienen ningún valor, vamos a llegar al valor a 0. Cuando sumamos toda la depreciación acumulada, nos va a quedar 0. ¿Ya? En los casos esto, lo que nos va a dar al final la cuenta de la depreciación acumulada es el valor de desecho. ¿Ya? ¿El valor de qué? De desecho. Okay. El valor de desecho es el que da al dividir el monto menos el valor entre tanto. Gasto de depreciación. Buenas, ¿qué tal? Profe, el valor de desecho es ese 1.600. No, ese es el valor de desecho. Ah, ok, ok. Desecho. ¿Y ese otro cómo se llama? Eso es lo que nos tiene que dar. Ok, ese es Es la depreciación. La Esa es la depreciación. depreciación. El valor de desecho tiene siempre cuando uno compra el artículo. No siempre, va a depender, digamos, usted puede hacer una estimación, pero puede ser diferente, entonces se hace un ajuste adicional. Y, ok, vamos a ver provisiones. Las provisiones, siguiente, ¿ok? Es otro tipo de asiento de ajuste. Vamos al siguiente. Ajá. Las provisiones, por lo general, provisiones. Serían dos entonces. ¿Ah? Dos. 2. 1. Asientos de ajuste por devaluación. 2. Asiento de ajuste por provisiones. Vea la otra que ustedes son más deprimente. ¿Qué fue lo que dijo? Por depreciación. ¿Y cómo le fue con eso? Tome. Sí. Toma lo tuyo. Me dice, no sé, porque ya yo no voy a hacer un estado de asunto. Profe, No me imagino tener esta compañía.
Ni nada. Profe, Dime. ¿cuál fueron los dos asientos que dijo? Asiento de ajuste por depreciación y la otra. Asientos de ajuste por provisiones. Ok, gracias. Asientos de ajuste por provisión. Hasta ahorita, ¿alguna duda? ¿No? Ok, apunta. ¿Usted escribió por lo general? ¿De verdad? Una provisión es una cantidad de recursos. ¡Ey! Suave, suave, suave. Por lo general, una provisión es... Las provisiones son cantidades de... Hay dos tipos de provisiones. Pues vamos a ver primero la principal. Una provisión, espérese que la mujer está aquí untándole el corrector. Años de no ver eso yo en la vida. Sí. No. Uy. Cálmese. ¿Me dejas dar la clase? Sí. Ah, ahí, esa parejita del fondo. Pasan adelante a la clase ustedes. Yo siempre estaba adelante. Sí, pues es porque no veía. ¿En serio? Eso me interesa. Con leche. Entonces, los casos en todo nivel. La volvió a ver así con todo. La chingada. Qué bueno. Expulsada. No, porque todo se río, no hay nada, no cambió nada. Y a mí, igual es Y mi amiga, ¿cómo la quiere tener? ¿Mm? No la quiere tener de su No, es una ya ahí, cabal de cagado, mano. ¿Qué queda? Una provisión es una cantidad de recursos. Una provisión es una cantidad de recursos. Una provisión es una cantidad de recursos que reserva la empresa por haber contraído alguna obligación. Con el objetivo, obligación. Con el objetivo de disponer de ellos cuando llegue la factura. Es decir, podemos provisionar cuando, dos puntos. Uno, la empresa contrae una obligación de la cual aún no posee factura. Contrae una obligación de la cual aún no posee factura al momento del cierre. La cual no posee factura al momento del cierre. Número 2.
Ay, sí, qué pecado, no puedo hablar. ¿Acaso yo sabía? La manita como la silencia. Nunca, ¿verdad? Vamos probando formatos, a ver cómo nos va. Conocemos el número 2. Cuando conocemos el importe de la obligación, o lo podemos estimar con importe. O lo podemos estimar con facilidad. De la obligación. O lo podemos estimar con facilidad. Número 3. Estimación de cuentas incobrables. Ok. Rajado. Hace rato lo veo ahí pegando avionetazos. ¿Cómo? Ni en derecho Fíjese. fue hable y hable, nunca puedo ver. Bueno, les estoy tratando de impartir esta materia de una forma diferente porque cuesta mucho asimilarlo si yo le pongo solo asientos. Entonces, ¿por qué estamos viendo esto? Para ir despacio, que puedan asimilar la naturaleza del movimiento contable, para que a la hora de hacer el registro sea más fácil. ¿Verdad? Si alguien tiene algún problema con eso, pues, podemos intentar otra metodología. Mentira, mentira. Solo por hoy. Ya la próxima semana vamos a hacer mucha práctica. No, me parece resumiendo. Ok, entonces vamos a ver teoría. La próxima semana vamos a hacer 6.000 asientos de agua. No, faltan 2. El último, la última es examen. Fíjate. Yo estaba fríamente calculado. Entonces, en la primera que hicimos, vimos un repaso. En la segunda, ¿qué vamos a hacer? Los principales asientos de ajuste. En la tercera, ¿qué vamos a hacer? Una práctica. Mucha práctica. Y en la última, vamos a hacer un examen donde incluye asientos normales, asientos de ajuste y balance de comprobación. Bien. Ganas. Así funciona esto. Sí. Yo. Ok, la idea de las provisiones es asegurar, no, eso no lo copien, vamos a hacer una recapitulación. Es que nosotros tuvimos un gasto, pero no nos han traído el documento. O sabemos de cuánto va a ser, ya, digamos, por ejemplo, en el caso del alquiler. Digamos que el que nos alquila se le olvidó traernos la factura y se fue de viaje. Ya nosotros sabemos, de acuerdo al contrato, cuánto es el monto del alquiler, ¿cierto? Entonces, pues, no tenemos con qué hacer el registro. Yo no le voy a pagar la plata porque no me ha dado la factura comercial. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a registrar una provisión donde yo diga, este es el monto que corresponde al gasto de alquiler este mes. ¿Ya? Las provisiones funcionan como los pasivos y los pasivos aumentan al allá. Entonces, lo que vamos a hacer es, si el pasivo aumenta al haber, significa que hay una cuenta adicional que va al, y por lo general esa cuenta son gastos, no activos. Estamos hablando ahora de gastos, ¿verdad? Provisionamos gastos.
o costos que ocurrieron en este mes, pero después no tenemos un documento. Y lo otro que provisionamos, que son exactamente igual, es, por ejemplo, el caso de... ¿Cuál fue el otro punto que yo le di ahí? Incobrables. Ajá. Profe, ¿qué es la obligación? ¿Qué es una obligación? Exacto, exacto. Una obligación es algo en lo que yo me comprometí que tengo que cumplir en un periodo determinado. ¿Ya? Ok, no. Esa es una herramienta de control. ¿Ya? Si yo, por ejemplo, observo los gastos de un año y yo veo que, por ejemplo, el gasto alquiler en septiembre se me disparó, pero en agosto no tenía nada, es que se hizo mal el registro. Y lo vamos a ver en la tarea de los principios de contabilidad generalmente aceptados, donde dice que el gasto se debe registrar en el momento en que ocurre. ¿Ya? Cuando nos falta la Si no tenemos el documento, no podemos registrarlo, pero lo podemos provisionar. ¿Okay? Entonces, la provisión es... Venga, a ver. Es que todos tenemos calor. Sí. Le garantizo que ahora va a tener calor. Ahora sí es. Ok, entonces vamos a ver dos. Vamos a hacer provisiones de gastos y si nos da chance, vamos a hacer provisiones de cuentas incobrables. Funciona como una provisión. ¿En qué consiste la de cuentas incobrables? Es que nosotros hemos, de acuerdo a nuestro análisis crediticio, sabemos que de todo lo que vendemos a crédito, es posible que una parte no lo podamos cobrar. Porque no podemos hacer suficientes esfuerzos de cobro, porque hay clientes que son y traen papeles que están, ¿sí? Que están falsificados, entonces cumplieron con el requisito, pero al final no tienen capacidad de pago. Es un riesgo que tiene la empresa al dar a crédito. Entonces, para mitigar ese riesgo se hace una estimación por incobrable. Eso es, ¿quién lo hace? Un comité de crédito. El comité de crédito va a decir, nosotros, por el comportamiento del crédito en un periodo determinado, hemos concluido que de los 100% que vendemos a crédito, 10% se nos queda sin cobrar. Entonces, vamos a hacer un registro de estimación por incobrables todos los meses del 10% que tengamos en el saldo de las cuentas por cobrar. Puede ser que se cobre todo, entonces reversamos ese asiento. Ese es otro asiento de ajuste. Pero vamos a hacer la provisión. Pero ahorita no. Vamos a provisionar gastos. ¿Ok? Pregúnteme. ¿Cómo ese pago se acumula? No te estoy entendiendo. No te estoy entendiendo. Ajá. Exactamente. Entonces, por eso dijimos que las provisiones, en este caso, van a registrarse contra un gasto. Y las provisiones van a funcionar como un pasivo, porque son obligaciones que tiene la empresa. O sea, vamos a convertir un gasto.
Deudas no, porque digamos que ya cuando nosotros firmamos el pagaré, ya tenemos el documento, ya sabemos todos los meses cuánto hay que pagar. Exacto, pero por ejemplo, digamos, si no nos llega el recibo de la luz, tenemos que revisar, tenemos que registrar el gasto de luz porque ya sabemos que ya la consumimos. Por alguna otra razón, el Instituto Costarricense de Electricidad, la Compañía Nacional de Fuerza de Uso, ASEC o esos servicios públicos de Heredia son muy ineficientes y no nos llevaron el documento y no tienen una plataforma en línea para descargarlo. Entonces tenemos que estimar cuánto es en promedio el gasto de luz para registrarlo. ¿Ya? No. Nosotros somos profesionales en el cálculo. Seas tan ordinaria. ¿Ok? Entonces, exacto. Volvemos al tema. Y por eso es que... No, pero ya usted lo consumió. Ahora, por eso es que en la definición dijimos que eran compromisos, obligaciones adquiridas. Ya. O sea, ya yo consumí la luz, ya consumí el agua, ya consumí el teléfono. Usted sabe que tiene que pagarlo, llegue o no llegue. Ajá, pero puede ser que no lo tenga. Exacto, puede ser que no lo tenga. Entonces yo tengo que estimar cuánto es en promedio mi gasto de ese servicio. O puede ser que, por ejemplo, digamos en el caso del alquiler, nosotros tengamos un contrato. Cuando nos ha llegado la factura, no hayamos hecho el pago, nosotros sabemos ya cuánto gastamos por mes de alquiler. Eso es fijo. Me llegaban las facturas de los buses y yo no realizaba el pago el jueves. Entonces, si por A por B no me venía una factura, yo no pagaba a esa empresa. Lo que hacía era que se acumulaba, digamos, para la próxima semana. Entonces, si normalmente se pagaba $1,000, la próxima semana pagaba $2,000. Porque venía esa factura tarde, entonces, digamos... Ok, pero eso es diferente. Por ejemplo, ¿qué pasa? Una cosa es dentro del mismo mes. ¿Qué pasa? Y usted llega, recibe la factura, se lleva el bajo de compra. Entonces, el bajo de compra agarra la factura y dice... Venga para acá. Venga para acá, Samuel. Hágame un registro de la factura del servicio de transporte por $1,000. Esta semana, transporte de empleados, $1,000. Dame el asiento. ¿Eso qué es? Eso es ahí lo que hace una cuenta. ¿Y la cuenta ¿Y esta cuenta qué es? Y ahí es un gasto. Exacto, entonces me pones gasto y transporte de empleados. Ajá. ¿Y cómo pagan eso? ¿O depósito? Transferencia. Entonces estoy ahí. ¿Contra qué? Bancos. Muy bien. Ya estoy loco. Ahorita lo pasamos para que se espabile, no se preocupe. Y aquí ya. $1,000. Ajá. ¿Dónde aumentan los gastos? Gracias. ¿Dónde disminuyen los activos? Gracias. ¿Qué pasa? ¿Sabe? Ok, voy a decir. Espérese. Esto lo registramos, digamos que me ocurre el 20. Vemos un calendario. Ok, esto es, por ejemplo, el 21 de febrero. El 21 me traen la factura y ya la traen. Pero el 28 yo vi otra vez servicio de transporte, pero no me trajeron la factura. Gracias. Muy bien con esa cifra. Alexis. ¿Por acá?
el 28, yo di servicio de transporte, pero los chavalos se les olvidó hacer una factura. Yo sé que les tengo que pagar y ya ese gasto se consumió. ¿Qué tengo que hacer? Una provisión. No les voy a dar la plata porque no me entrego la factura. Yo solo pago contra factura. ¿Ok? Apréndase eso. Solo se paga contra factura. Bueno, puede ser. Hey, la provisión es nada más el registro del gasto. Vamos a hacer un ejemplo de fórmula de provisión. ¿Okay? Entonces, yo tengo que registrar el gasto en el mes en el que ocurre, aunque lo pague el siguiente mes, cuando me traigan la factura. Pero tengo que registrar el gasto. Entonces, vas a poner la provisión del gasto. No, el gasto tenemos que registrarlo normal. Ajá, poneme ahí en la fecha. 28 de febrero, ajá. Entonces registramos el gasto normal. ¿Ok? Gasto de transporte de empleados, correcto. ¿Cómo dijimos que registrábamos nosotros la provisión? La cuenta de provisión, ¿qué era? Un pasivo. Entonces, ¿cuál sería el pasivo que corresponde a registrar? Porque no nos sacaron la factura. Correcto. ¿Qué pasivo corresponde a registrar ahí? El banco. No, ¿el banco qué es? Es un activo. ¿Cuál cuenta de pasivo deberíamos utilizar? Cuenta por pagar, correcto. Hágale, papá. Muy bien, Alexis. Muy bien. Cuenta por pagar. Y nosotros tenemos que pagarle a ellos. ¿Pero el gasto qué? ¿Ya ocurrió? Ahora, vámonos al mes de marzo. El mes de marzo. Una raya ahí. Y el mes de marzo nos trae huevo una factura. ¿Qué es lo que yo voy a registrar? Exacto. Correcto. Entonces, acepté el asiento del 1 de marzo. El 1 de marzo, lo más quebrado, ¿verdad? Viene a traer la factura. No. Registremos. Hágame la stacking de ese asiento. Del segundo. No. Porque en la primera rebajaste el banco. En la segunda aumentaste la cuenta por pagar. Hágame el segundo asiento. 2 cuentas. Okay. Hágale los 2 asientos, ya que está anotado. Hágale. Yo te dije el último asiento, nada más. Exacto. Metete la vara. No tengo que regañarlos, ahí tenemos a Nana. Mamá, ven. No. Ahorita no. Es el horario familiar todavía. Ajá. Sí, muchacho, mayorice. Qué lindo. No, solo se. Compadre. Gracias. Ah. Correcto. Ok. Listo. Ahora, el 1 de marzo vamos a pagar eso. ¿Esos corresponden a esos dos? No, solo al último. Sí. Okay. Ajá. Cuenta por pagar. Muy bien. Vamos a revisar la cuenta por pagar. ¿Contra qué? No. Exacto. Yo no saco la plata de la cuenta de gastos. Saco la plata de la cuenta de bancos. Muy bien. El aplauso para Jason. Una canasta de productos de los patrocinadores.
Excelente. Muy bien. Exactamente. Cierra ahí, cierra la cinta. ¿Dónde trabaja usted? La vivienda. Una tarjeta de ahorro de la vivienda con 1000 colones. ¿Qué más? ¿Cualquiera? ¿Ah? 15. Casi no. Sí, Siempre nos estamos en todo el tiempo igual. Manuel Baguette con pasión. Es que la mayoría son. Ok, ahora vamos a pensar, por ejemplo, que no tenemos el monto exacto de gasto de luz. ¿Ya? Pero sabemos que la zona previa ya lo hemos registrado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Un promedio simple. ¿Ya? Por ejemplo, digamos, por ejemplo, en el caso de Samuel, él sabe que cada semana va a pagar 1000. Entonces, si no le llega la factura, ¿de cuánto va a ser? En caso de 1000. Pero, por ejemplo, digamos en el caso de la luz. No me llegan como 18. ¿Ah? Es un ejemplo de producción también. Es un ejemplo de provisión. Entonces, digamos, en enero llegaron 18. Yo tenía la política. En diciembre llegaron 20. Porque cociné la pierna chancha. En noviembre 15. Está bonito. Bueno. ¿Qué dijo? Ella me dio. Yo me también. Ah, Y el 10. ¿tienes clases? El tiempo de República Dominicana. En octubre, digamos que otra vez 15. ¿Ok? Entonces ya yo tengo un registro histórico del gasto. Entonces, ¿qué voy a hacer para febrero? Que no me llegó la factura. Sumar promedio simple. Entonces, ¿cómo es esto? 1, 2, 3, 4. Promedio simple. Suma y divide la cantidad. Entonces, por ejemplo, súmame esto, por favor. 68. Ajá, ahora dígame lo que recuerdo. Ah, bueno, entonces nadie la manda 17,000. Ah, la yo rindo salarios, espera. No, sí, pero. Ah, no, más de ¿Dividido entre cuántos? ¿68 qué? ¿Dividido entre cuántos? 4. La cantidad de meses que dan. 17.
Sí, sí, todavía me entra bien. Entonces, que ni la playa te pueden tirar. Yo solo voy a la playa porque no yo pago hotel solo para el aire acondicionado. Ay, qué rico, echar la habitación. En 36 grados y entrar 17. Viniendo manejando de vuelta así. Bueno, venga. ¿De verdad? ¿En serio? Sí. Ahí se queda ahí, pues. Vamos. Ah, diablos. ¿Ah? Yo no me llamo. Yo tengo una más raro. Sí. Regístreme la provisión y el pago al mes siguiente. Ajá. ¿Cómo? Ahí están un puro chingue. Registreme. Ok. Otra vez partimos del principio de que nosotros provisionamos el ¿qué? El gasto. Gracias, Marcela. Entonces los gastos aumentan. Ajá, entonces ahora me la siento el gasto. ¿Eh? Servicio público de electricidad. Y que como el fondo total o El de fútbol. No, perdón de Dios. Ajá. La provisión. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pagar la luz. Y generalmente nosotros provisionamos ¿contra qué? Contra un qué? Contra. Siempre se condiciona con pasivo. Sí, porque es obligación, mi amor. ¿Ah? Se provisionan los gastos con. ¿Ah? Sí, sí, correcto. Cuenta por pagar. Cuenta por pagar. La única que no la incobrable, sí, eso lo vamos a ver. Cuenta por pagar. ¿Cómo estamos? Sí. Okay. obvio, no me da cara inteligente que tengo. ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? Ahora háganme el pago. Siguiente. Por el digamos que pegamos. No, yo no hablo así. Entonces, otro gasto. No. Ahora se hacía. Pero ahora se hacía. Y el otro se da. ¿Contra qué? Este es el otro mes, profe. No, contra el banco. Digamos que es en marzo, profe. Ok. Profe, debe decir a la gente que compren pizarritos varios nuevos porque no se están viendo. Sí, no me por no, digamos que se la publicidad. Y no se ve.
Ok. Yo creo que no nos va a dar chance. 8:20. Provisión por incomable. Ok, nada más vamos a anotar el concepto de cuentas incobrables, ¿verdad? Vamos a seguir escribiendo. Las cuentas incobrables no significan... ¿Cómo? Las que tienen un estatus no significan las que tienen un estatus cuyo esfuerzo de cobro no se haya realizado. Coma. Sino un porcentaje originado por los clientes que han quebrantado su compromiso de pago, para que suene bonito, o cuya operación por diversas causas haya imposibilitado el cumplimiento de la deuda o haya dejado de operar. ¿Okay? Entonces estamos hablando que absolutamente bajo ninguna circunstancia podemos recuperar esa plata ya. ¿Ok? Entonces es una estimación pensando en la cantidad de plata que de acuerdo al histórico hemos comprobado que no se puede recuperar. Entonces, por ejemplo, hablamos. Perdón, ¿cuánto es el tiempo prudente que hay que dejar para ya dejar? Ley de cobro administrativo, ley de cobro judicial, no, depende. Porque no se trata de tiempo prudencial. Por ejemplo, esto es un poco más. Pero tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿verdad? Para poder mandarlo a cobro judicial. Primero, cobro administrativo, luego Hay que cobro. pasar por todo ese proceso de ponerlo en cobrar. No, digamos. Una cosa es la estimación por incobrable y otra cosa es enviar algo por incobrable ya 100%. Exacto. Entonces estamos hablando de dos temas diferentes. La estimación es, en un periodo de tiempo yo he determinado que tantas cuentas se me quedan sin cobrar. Pasado un tiempo prudencial, ya no lo logro. Bueno, digamos que yo quiero hacer el esfuerzo de cobro y lo mando a cobro administrativo y los notifico. Y después del cobro administrativo los mando a cobro judicial y meto al juez y meto a abogado y todo el desastre. ¿Ok? Y le manche su récord crediticio. Sale más caro el cálculo. Pero le mancho el crediticio. ¿Ya? Entonces, para enviar eso a incobrables, hay todo un protocolo.
Ahí está la ley de cobro judicial, se la recomiendo que la leas, está interesante. Pero la estimación, vamos a ver la próxima semana el asiento, después que revisamos la tarea, llevamos un montón de ejercicios. Es un cálculo de lo que podría irse a incobrables de acuerdo al comportamiento. ¿Ok? Dicho eso, y sin nada más que agregar por el momento, damos por finalizada la clase de hoy. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Consultas? ¿Estamos, chiquillos? Bueno, buenas noches, buenas noches, buenas noches.